Hubo una constructora, China Railway, por 323 millones de soles en provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La ministra de ese sector, la señora Paola Lasarte, informó que ese contrato fue anulado por documentación inexacta. Sin embargo, Vicky Zamora muestra a continuación una resolución que impide contratar con un conjunto de constructoras chinas, pero tal parece nadie se había dado cuenta de ello. Veamos la exclusiva que ha preparado Vicky junto a Juan Carlos Vera. Detrás de sus pomposos nombres existe un largo historial de sanciones y de denuncias. Abandono de obras, incumplimiento de plazos y proveedores sin pago son parte de la cuestionable carta de presentación de las empresas chinas que operan en nuestro país. Panorama ha accedido en exclusiva a información que pone en jaque a un grupo de empresas chinas, empresas que en estos momentos deberían estar impedidas de contratar con el Estado, pero que contra todo pronóstico se mantienen en carrera sin que nadie se atreva a aplicar la ley. La puerta de nuestro país se les abrió de par en par cuando Martín Vizcarra ejercía el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Desde entonces, nadie objetó que un grupo de estas empresas tenga al mismo accionista operando con distintos nombres. China Railway Group Limited llegó a nuestro país para operar a través de diversas empresas. Creó 1. China Railway número 10. 2. China Railway Tunnel Group. 3. China Tiesihu Civil. 4. China Railway Erjuang. 5. China Overseas. Las 5 empresas responden a un mismo socio, a un mismo accionista, que durante los últimos años se ha hecho acreedor de más de 6.000 millones y medio de soles en obras del Estado. De estas 5 empresas, la primera, China Railway número 10, la más afortunada para conseguir contratos con el Estado y la que encabeza la lista de empresas chinas investigadas por la Fiscalía por el caso de los congresistas Los Niños, ha sido inhabilitada temporalmente de contratar con el Estado. Se sanciona con 5 meses de inhabilitación temporal por la presentación de información inexacta ante el gobierno regional de Puno a China Railway número 10, Engineer Group. Una inhabilitación que empezó en mayo y que culminará en octubre y que, de acuerdo a los expertos, debería irradiar a sus empresas hermanas. ¿Por qué? Porque todas tienen en común al mismo socio, al mismo accionista, al mismo padre. Inhabilitación que por ley impediría a este grupo completo de empresas a contratar con el Estado mientras dure la sanción. Acá hay un asunto de una figura del socio en común. Definitivamente, cuando se imponga una sanción, esta va a tener efecto en todas las empresas en donde se encuentre también el socio en común como parte integrante del accionariado. ¿Todas las demás quedarían impedidas de contratar con el Estado? Sí, se encontrarían inhabilitadas para poder contratar en el Estado. De acuerdo a los expertos consultados, todas estas empresas chinas deberían estar fuera de competencia en estos momentos. Así lo estipulan las leyes de OSI. Eso, sin embargo, está lejos de la realidad. O sea, en este momento ninguna de las empresas que tienen como matriz a China Railway Group puede en este momento contratar con el Estado hasta que se termine la inhabilitación. Así es correcto. La aplicación de la sanción se hace extensiva a todas las empresas en donde esté presente el socio en común. ¿Por qué si una sola empresa ha sido inhabilitada se ven perjudicadas las demás? Pues básicamente porque comparten la misma cabeza, la misma matriz. Esa cabeza ha creado diversas compañías y la mala praxis de una puede ser replicada en las demás. Nadie hasta hoy se ha atrevido a aplicar la ley. Todo lo contrario, las empresas chinas se han mantenido en carrera a pesar de los impedimentos. En los últimos días se permitió que China Railway Tunnel Group firme contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 323 millones de soles. Firma que ocurrió cuando el impedimento, que nadie quiere ver,
ya estaba vigente. Aquí, la línea de tiempo. El 8 de mayo, China Railway Tunnel presentó al MTC documentación sobre el perfeccionamiento del contrato en el que estaba en concurso. Al día siguiente, el 9 de mayo, se iniciaba la inhabilitación de su empresa hermana, China Railway número 10, y por ende se impedía a las otras empresas del mismo grupo a contratar con el Estado. Nadie, sin embargo, puso freno a la empresa china. Todo continuó como si nada ocurriera. El 10 de mayo se observaron los documentos presentados. El 16 subsanaron las observaciones y el 18 el MTC convoca a China Railway Tunnel a firmar el contrato. ¿Este contrato en el MTC debió seguir su curso? No. Evidentemente esos actos ya devienen en nulos, puesto que hemos dicho que esta sanción afecta a las otras empresas por la presencia del socio en común, en caso excediera el 30% de participación dentro del accionariado. En consecuencia, ese contrato no debió suscribirse. ¿Se velaba por los intereses del Estado o por los intereses de las empresas chinas? ¿Qué hay en juego? Obras por miles, por millones de soles, que en los últimos años los ha hecho acreedor de más de 6.000 millones y medio de soles. El viernes fue anunciada la anulación del contrato, pero no por la razón de fondo expuesta, sino por un procedimiento administrativo. Me estoy pronunciando y hago el anuncio que el contrato que se suscribió con la empresa China Railway, que fue comunicada hace unos días, ha sido anulado. Precisamente se ha hecho porque se ha encontrado información inexacta por parte de la empresa que se adjudicó la Buenapro. ¿Por qué ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni el OCE advierten de la irregularidad y del beneficio que se ha estado brindando a este grupo de empresas chinas? Para OCE, la responsabilidad de comunicar el impedimento de contratación no es de ellos, no es de su sistema, es del proveedor. En comunicación con Panorama, ellos remitieron lo siguiente: los proveedores son responsables de comunicar en caso se encuentren impedidos de contratar con el Estado, siendo que las entidades verifican dicha condición al momento de la suscripción del contrato. Esta es la primera sanción que recibe una empresa china. La respuesta es no. La diferencia es que esta vez no hay medida cautelar interpuesta en los lugares más recónditos del país que haya revertido la decisión de inhabilitación temporal. Pero es bien importante considerar que en estas sanciones lo que se observa es, por decirlo menos, una actitud cuestionable del grupo y de esta presencia de este socio en común en distintas sucursales que deberían evaluarse de manera integral para que ya se esté valorando la idea de una inhabilitación definitiva. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando hayan acciones reiteradas, como es en este caso una acción reiterada del grupo, procede la inhabilitación definitiva. La inhabilitación definitiva. ¿Y eso significa que no vuelven a operar en nuestro país, que no vuelven a tener contratos con el Estado? Sí, la respuesta es sí. No deberían tener actividad económica en el Estado peruano. Los hechos indican que sí hay acciones reiteradas. La historia de las empresas chinas en nuestro país está marcada por la decepción, el malestar, el incumplimiento e incluso por la evasión a la justicia. El representante legal de la empresa inhabilitada temporalmente para contratar con el Estado está prófugo por un caso de corrupción. No pagan a sus proveedores. Eso es algo que el Estado debería tener más presente, ¿no? No pueden venir acá empresas extranjeras y dejar tirados a proveedores nacionales, y eso ha pasado muchísimo en el Perú y no creo que pase en otras partes del mundo, ¿no? Que vengan empresas del extranjero a estafar prácticamente a empresarios nacionales, ¿no? Carreteras y servicios de agua y saneamiento han quedado paralizados por un cuestionable actuar que todo indica parece no terminar. Esta misma semana, la ministra de Vivienda denunció actos cuestionables que vinculan a la tercera empresa china de este grupo, China Tiesihu Civil Engineering Group. Hemos encontrado son indicios sobre irregularidades. ¿Cuáles son? Una de ellas es
que no se integraron correctamente las bases. ¿Qué es lo que eso significa, digamos, en fácil? No se transparentó toda la información para que los demás postores o que todos los postores tuviesen acceso a toda la información. Se suele hacer para direccionar exactamente los concursos. Si tú no integraste las bases correctamente y no subiste la información completa, es que no la diste a todos por igual, pero sí se la diste probablemente. La direccionaste. El proceso que beneficiaría a China Tiesihu también ha sido paralizado, pero al igual que en el MTC, no se ha advertido el impedimento vigente. Que acá existe una actitud reiterada de mala praxis de un grupo de empresas y que pareciera que no se está evaluando de manera integral, de manera contextual, sino se está individualizando tanto las sanciones que de pronto encontramos un universo de sanciones dispersas, pero que ciertamente están vinculadas y unidas por un socio en común. La afectación no es solo económica, sino también social. Son cientos, miles los peruanos que sufren el impacto del abandono de obras y la carencia de ellas. A pesar de sus antecedentes, ellos siguen en carrera, ganando millonarios contratos que hasta hoy superan los 6.000 millones y medio de soles. La obra pública es un motor de la economía, pero al pararse toda la infraestructura y toda la obra pública, al no tener capacidad para hacerla ágil, no podemos impulsar la economía y eso nos trae como consecuencia desempleo, menor poder adquisitivo de la gente y todos los problemas que estamos viendo. La pregunta que surge es, ¿por qué no se aplica la ley cabalmente? Depende de los ministerios o del organismo supervisor de contrataciones del Estado alertar o terminar con esto. Bueno, pero esa pregunta final se la vamos a trasladar a la autora del reportaje. Vicky Zamora está con nosotros aquí en los estudios de Panorama para explicarnos mejor qué es lo que está pasando y por qué no se está dando cumplimiento a esta ley. Vicky, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mávila? Lo que ha hecho Panorama es una búsqueda manual porque el sistema que tenemos en el Estado no puede alertar lo que hemos revelado el día de hoy. Pero ¿cómo es posible que ocurra eso? Que está desconectado entre sí. Y es lo que vamos a ver ahora, pero vamos por partes para que esto se pueda entender. Hay una empresa que es una empresa matriz, una empresa cabeza, por decirlo así, que es China Railway Group Limited. Esta empresa está en el Registro Nacional de Proveedores en la base de datos pública. Aparece como el socio accionista de 5 empresas chinas, la matriz, la cabeza. ¿Cuáles son estas 5 empresas? Lo tenemos también en la siguiente gráfica. Vamos con eso. La primera, China Railway número 10. La segunda, China Railway Tunnel Group. La tercera, China Tiesihu Civil. La cuarta, China Railway Erzhuang. Y la quinta, China Overseas. Pero ¿qué es lo que ha pasado con estas 5 empresas que comparten un mismo socio, que comparten a una misma cabeza, una misma matriz? Que la primera de ellas, China Railway número 10 Engineer, ha sido inhabilitada. En marzo, el 31 de marzo, el Tribunal de Contrataciones del Estado emite una resolución de inhabilitación por 7 meses. Ellos, la empresa china, interpone una reconsideración y el 8 de mayo se emite la reconsideración final. ¿Qué es lo que dice el Tribunal de OCE? Que le baja de 7 meses a 5 meses la inhabilitación temporal para que no pueda contratar con el Estado. Esto por haber presentado información inexacta en un proceso de licitación en junio. Que es de lo que dabas cuenta en tu nota. Así es. Entonces, hay una ley escrita en blanco y negro, una ley en OCE, que también tenemos ahí la gráfica. A ver, vamos a leer qué es lo que dice, literalmente, literal S del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas inclusive, las personas jurídicas, entiéndase, compañías, empresas, que tienen como integrantes socios que superan el 30% del capital y que se encuentren sancionadas con la inhabilitación temporal o permanente, lo que aplica
a la empresa de la que hablábamos. Así es, la primera inhabilitación de la primera empresa irradia en las demás, irradia en las otras empresas chinas que están impedidas. El artículo es bastante claro, está en la ley. Entonces, la segunda empresa, la tercera, la cuarta, la quinta que pertenecen a esta misma cabeza, a esta misma matriz, deben estar en este momento impedidas de contratar en el Estado. Nosotros le hemos hecho la consulta a OCE y lo que OCE dice es que es el proveedor quien debería avisar de este impedimento, pero le estamos pidiendo a empresas que presentan usualmente información falsa, que presentan información inexacta, le estamos pidiendo honestidad. Es una gran contradicción, ¿no? Esperar que ellos mismos dejar digan, en manos de estas empresas eso. De acuerdo, Vicky, muchísimas gracias por habernos explicado mejor lo que está ocurriendo y la alerta está hecha. Vamos a otros temas porque